Bueno. Buenos días, amados hermanos, amigos. Bienvenidos nuevamente a Comunidad Bíblica de la Gracia. Y hermanos, si puestos en pie, me acompañan al pasaje de Isaías 52, versículo 13. Vamos a leer hasta el 53:6. Si bien hoy vamos a enfocarnos en Isaías 53, del 4 al 6, vamos a leer, hermanos, desde el principio del pasaje del siervo sufriente, en Isaías 52:13 hasta el 53:6. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro trino Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre de gloria, Padre de misericordias, Señor, te damos gracias por este día de adoración, gracias por el tema de la confesión, gracias por la breve meditación que expuso nuestro pastor. Gracias, Señor, también por este tiempo de predicación de tu palabra. Como cada domingo, Señor, queremos pedirte en nombre de tu Santo, de tu Cristo, de tu Mesías, que nos conceda, Señor, la gracia para recibir tu palabra, Señor. Concédenos entendimiento, concédenos estar atentos a tu voz, Señor, a estas palabras que son claramente expuestas por el profeta Isaías y que claramente apuntan a nuestro bendito Señor Jesucristo. Ayúdanos a recibirla, Señor, con humildad, con disposición a aplicarla, con disposición a meditar en esta obra gloriosa que es desde la eternidad, pero que en este tiempo, Señor, también nos la has concedido a nosotros y tenemos las Santas Escrituras para poder meditar en esta gloriosa y majestuosa y sublime y completa obra de tu Santo, de tu Cristo. Ayúdanos a adorarte, Señor, a través del Evangelio. Ayúdame a mí, Señor, en mi debilidad a poder transmitir esto con fidelidad y con poder por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de la expiación es el día más importante o la festividad más importante dentro del judaísmo. Los judíos le conocen a este día de la expiación como el Yom Kippur, y es un día tan especial, tan importante, porque en este día, por única vez en todo el año,
el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo del templo para hacer expiación por el pueblo, es decir, para quitar la culpa y la contaminación del pecado del pueblo. En este día de la expiación, hermanos, ocurría un ritual muy especial que nosotros leemos en el libro de Levítico, capítulo 16. Este consistía en 2 machos cabríos sobre los cuales se echaban suertes, o podríamos decir un volado. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte o el volado para Jehová era introducido al templo por el sumo sacerdote, era degollado este macho cabrío, parte de su sangre era derramada alrededor del altar de los sacrificios, del altar del holocausto. Este animal además era partido, sus pedazos eran puestos en este altar que ardía continuamente en ese fuego y era consumida esta ofrenda de holocausto. Y además parte de su sangre era introducida por el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, y el sumo sacerdote rociaba con la sangre de ese animal sobre la tapa de esa arca para hacer expiación por el pecado del pueblo. Mientras que el otro macho cabrío, sobre el cual caía la suerte para Azazel, así nos dice el texto, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este animal, presionaba la cabeza, confesaba los pecados del pueblo y simbólicamente lo que sucedía es que los pecados del pueblo le eran transmitidos a este animalito para después ser soltado al desierto, fuera del templo, fuera de la ciudad. Y así poder alejar los pecados del pueblo. Esta ilustración, hermanos, que he decidido tomar antes de entrar a nuestro pasaje es porque claramente nos muestra aquí un adelanto o un tipo o una sombra de lo que muchos años después nuestro Señor Jesucristo había de cumplir plenamente. Estos 2 machos cabríos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y como lo vimos hace rato en la meditación con nuestro pastor, esto no solamente se remonta hasta Levítico, sino que esto está desde el Génesis. Ya estaba ahí revelado, por así decirlo, en su semilla, y después esta revelación progresiva se fue manifestando hasta que nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió esto. Pero como veremos en nuestro pasaje, el profeta Isaías describió de una forma tan detallada 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y cumpliera esto. Como un breve recordatorio, hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora, ya hace tiempo que pude compartir con ustedes acerca de todo este pasaje del siervo sufriente. Recordemos que este pasaje también es conocido por algunos como el 4.º canto del siervo. Y como la mayoría de los cantos están divididos en estrofas, también este 4.º canto está dividido en 5 estrofas. En las 2 ocasiones pasadas que pude compartir con ustedes acerca de este canto, hermanos, vimos las 2 primeras estrofas. Si ustedes recuerdan, en la primera estrofa que inicia en el 52:13 al 15, aquí el profeta Isaías inicia con la exaltación del siervo, para después hablarnos de la humillación del siervo, y termina en el versículo 15 con los resultados de esta obra, que es la bendición a las naciones, como veíamos en la meditación. El alcance de esta bendición no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dijimos en aquella ocasión que esta primera estrofa es un resumen, pues resume muy bien todo
el contenido del cuarto canto que vemos en Isaías 53. Por eso llamamos en aquella ocasión a ese sermón, o lo titulamos El siervo triunfante. Mientras que la segunda estrofa, hermanos, que titulamos El siervo despreciado, que inicia en Isaías 53, 1 al 3, vimos cómo el profeta Isaías nos presenta aquí al pregonero, al predicador de buenas nuevas, al que anuncia el Evangelio, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y comienza su predicación hablando de los inicios humildes de este siervo, con aquella ilustración de una pequeña ramita, un renuevo tierno, como una raíz de tierra seca, lo cual nos habla de esa condición humilde en la cual vino el Mesías a esta tierra. No como esperaban los judíos, a un Mesías guerrero, a un Mesías que viniera a librarlos físicamente de sus enemigos opresores, en este caso de los romanos, sino al verlo en su condición humilde, lo despreciaron. Y por eso dice el profeta Isaías allí en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este es, hermanos, el contexto y el preámbulo para la tercera estrofa que estamos a punto de ver. Y este sermón lo he titulado El siervo sustituto. Isaías 53, del 4 al 6, el siervo sustituto. Hermanos, si el libro de Isaías en la historia de la iglesia ha sido conocido como el quinto evangelio, y el cuarto canto que estamos revisando fue descrito por el hermano John MacArthur como el pasaje más detallado de los sufrimientos de Cristo en el Antiguo Testamento, lo cierto es que el pasaje que estamos a punto de revisar, Isaías 53, del 4 al 6, es el corazón mismo del cuarto canto. No solo porque se encuentra a la mitad, pues es la tercera estrofa de 5, sino que porque nos describe los sufrimientos de Cristo en la cruz en lugar de los pecadores, como un sustituto que sufre la ira de Dios en lugar de su pueblo que la merecía. Y es además el corazón mismo del Evangelio porque nos muestra la cruz. Y Dios quiere ayudarnos, hermanos, a mirar a nuestro Cristo allí en la cruz, para seguir creciendo en amor, en obediencia, en servicio, en devoción a Él, y para que tú, amado amigo, seas salvo al mirar a este Salvador sufriente. Nuevamente, hermanos, esta estrofa la he dividido en 3 partes. Cada una de las partes según los versículos que la componen. Es decir, el versículo 4 lo he llamado lo que creíamos del siervo. Versículo 5, lo que realmente era el siervo. Y versículo 6, lo que ahora confesamos del siervo. Nuevamente, versículo 4, lo que creíamos del siervo. Versículo 5, lo que realmente era el siervo. Y versículo 6, lo que ahora confesamos del siervo. ¿Por qué es que los he nombrado así, hermanos, en plural de la primera persona, ¿no? En nosotros? Lo cierto, hermanos, es porque esta es la experiencia de cada uno de nosotros los cristianos. Que teníamos una idea, un concepto errado o distorsionado de Cristo antes de venir a Él, pero cuando escuchamos
por primera vez el Evangelio, es decir, cuando el Espíritu de Dios removió nuestro duro corazón y nos hizo ver las glorias del Evangelio y creímos en Cristo, nosotros ahora sabemos que Él es nuestro sustituto y confesamos ahora que nosotros somos pecadores, pero que Él es nuestro Salvador y que Él llevó nuestros pecados. Pero además he decidido nombrarlos de esta manera, hermanos, porque esta es la voz del profeta Isaías, que representa aquí a todos aquellos judíos que en el tiempo de Jesús lo miraban y lo despreciaban, y por eso fue nombrado un varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos porque no cumplía con las expectativas que nosotros teníamos del Mesías. Pero que por el brazo de Jehová, cuando escuchamos el Evangelio, ahora nos damos cuenta que estábamos equivocados. Ahora confesamos que Él no sufría como un malhechor, sino porque llevó nuestros pecados. Y la ira de Dios fue sobre Él, no porque Él la merecía, sino porque Él era nuestro sustituto. Nosotros somos pecadores, Él es inocente, pero Él llevó nuestros pecados. Y por Él, entonces, por la fe en Él, ahora somos justos. Y este es el testimonio de un judío que ha creído en Cristo, que ha creído en este Mesías, el Hijo de Dios. Dicho esto, hermanos, ahora sí pasemos a nuestro versículo 4 de Isaías 53. Si me acompañan allí, comienza, o más bien continúa diciendo el profeta: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta expresión, hermanos, con que continúa el profeta Isaías y que dice ciertamente, es una expresión de asombro, de sorpresa, al darse cuenta del error cometido. Nosotros lo despreciamos, pero ahora que el brazo de Jehová se ha manifestado en nosotros porque hemos escuchado el Evangelio, ciertamente, verdaderamente, estábamos equivocados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hermanos, para ver el peso de esta expresión, el asombro, la experiencia de este judío al darse cuenta del error cometido, ¿recuerdan ustedes, hermanos, aquella historia en Génesis cuando Jacob huía de su hermano Esaú? ¿Recuerdan que él se quedó dormido y tuvo un sueño en el cual él tenía una visión, en la cual vio una escalera que tocaba desde el piso, desde la tierra y llegaba hasta el cielo, y sobre la cual subían y bajaban ángeles? Y cuando despertó, él dijo: ciertamente aquí está Dios y yo no lo sabía. ¿Pueden imaginar, hermanos, la experiencia de Jacob al darse cuenta que Dios estaba allí? O también, hermanos, como aquel centurión a los pies de la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su último aliento y su último grito, y viendo el centurión todas aquellas señales sobrenaturales en la cruz, él dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? Este centurión mandando crucificarle, o quizá él mismo poniendo los clavos, y viendo esto, y por quizá allí una revelación de Dios, o más bien podemos decir por una revelación de Dios, él dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pueden ver, hermanos, ese sentimiento, ese sentir, ese asombro que este centurión pudo tener
allí viendo al crucificado y darse cuenta que este era el Hijo de Dios? Pues aquí tenemos a este judío diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahí, hermanos, enfermedades y dolores se refiere a todos los males que aquejan a la humanidad, sea enfermedades, sea dolores, sea estrés, sea preocupaciones, sea aún la propia muerte. Esto nos habla de las consecuencias del pecado, de los frutos del pecado. Ciertamente Jesucristo llevó las consecuencias de nuestros pecados. Y hacemos aquí la aclaración porque muchas veces en algunos lugares se suele usar este versículo 4 para dar una falsa esperanza de que el cristiano en esta tierra realmente nunca debe enfermar porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero este texto no está garantizando nuestra salud física en esta tierra. Está garantizando nuestra salud espiritual por causa del pecado, pero para consuelo de ti, amado hermano, amada hermana, ciertamente también nos habla de salud física, espiritual, plena, completa, cuando Cristo venga. Y vamos a ver por qué es esto. Primero, veamos, hermanos, cómo es que el mismo Isaías conecta la palabra enfermedad con pecado. En Isaías 33, 24, si me acompañan ahí atrás, hermanos, Isaías 33, 24, veamos cómo el profeta Isaías utiliza este lenguaje de enfermo y de pecado y cómo lo relaciona. Dice, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Pueden ver, enfermedad e iniquidad. Está hablando algo del alma, no una cuestión física, nada más. Pero decía, hermanos, que no podemos desligar completamente este versículo de una sanidad física. Es verdad que nos habla de la salud del alma, como veremos más adelante en el versículo 5, pero no podemos desligarlo de una salud física, porque iríamos en contra de las Escrituras. El mismo Mateo, si me acompañan, hermanos, ahí al Evangelio de Mateo 8, 16 al 17, ¿en qué contexto se cita el propio versículo 4, capítulo 53 de Isaías? Veamos el contexto. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, es decir, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Podemos ver, hermanos, cómo Jesucristo estaba obrando milagros, estaba sanando a los enfermos, y dice Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, citando el versículo 4. ¿Qué hacemos entonces con esto, hermanos? Ciertamente, recordemos que cuando Cristo vino, con Él vino el reino. Y una manifestación del reino aquí en la tierra es la salud, es la sanidad. No solamente espiritual, sino también esa era una señal que respaldaba el poder de Cristo, que respaldaba que el reino había llegado, y la señal era que los enfermos eran sanados. Y entonces nosotros debemos orar por los enfermos. Aunque quizá en la voluntad de Dios una persona pueda no sanar,
Aún así nosotros debemos insistir en orar por los enfermos, en fe. Sin embargo, sí hay una garantía de una sanidad completa, física y espiritual en todo el ser cuando Cristo venga en la consumación del reino, cuando Él venga por segunda vez. Esa es nuestra esperanza, hermanos, porque recordemos que en Apocalipsis habla que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza cuando Cristo venga por segunda vez. Y esto nos lleva a anhelar con una mayor fuerza, una mayor esperanza, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto aquí, que nos toca padecer, hacerlo con paciencia y con esperanza, anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevar y sufrir quiere decir que Cristo carga con eso y lo lleva. Toma una carga que no es suya, que no le pertenecía, pero la toma como si fuera suya y está dispuesto a llevarla. Y ahí vemos, hermanos, la disposición de Cristo para cargar con las consecuencias, con los frutos de nuestros pecados. Esa es la expresión, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esto nos recuerda nuevamente Levítico 16, en aquel segundo macho cabrío, porque dice el versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Ahí está ese lenguaje. Isaías toma de Levítico para hablarnos aquí, porque Él llevará, como aquel macho cabrío llevaba lejos los pecados, así Cristo lleva la carga de nuestros pecados. Pero sigue diciendo allí, hermanos, el versículo 4 en su segunda parte: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí sigue estando la misma consternación de este judío. Nosotros pensábamos que Él sufría como un malhechor en la cruz. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros pensábamos que Él en la cruz estaba padeciendo como un criminal. Nosotros pensábamos que Él merecía eso. ¿Por qué es que ellos pensaban esto, hermanos? Porque dice el texto que fue azotado. Azotado quiere decir como una imposición súbita, como alguien que recibe en un momento las plagas de la ira de Dios, así como en Egipto. Así estaba el Hijo de Dios en la cruz, en un momento sufriendo las plagas de la ira de Dios. Y aquellos judíos, pongámonos en los zapatos de este judío que está ejemplificando aquí Isaías y que está representando a todos los judíos. Pongámonos en el zapato de este judío. Está allí viendo al Hijo de Dios en la cruz y ve las plagas de la oscuridad que de pronto cayó sobre la cruz. El temblor que allí ocurrió, las burlas de los enemigos sobre Cristo, el Hijo de Dios clamando y aparentemente no siendo escuchado. Cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Viendo allí la maldición de la ley en el desamparo de un alma. Imaginen a este judío viendo ese espectáculo, hermanos. Y no solo eso, sino que dice el texto: herido de Dios y abatido. Herido de Dios porque este mismo judío sabía que en la ley, en Deuteronomio estaba escrito: no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Esto tenía en la mente el judío, que aquel que colgaba en el madero era uno que estaba bajo la maldición de Dios. Este judío tenía suficiente evidencia carnalmente como para rechazar al Mesías, como para decir:
este está siendo maldecido, castigado por Dios. Y además dice ahí que fue abatido, lo cual nos habla de la experiencia interna de Cristo, de un sufrimiento subjetivo, personal. Entonces, ¿cómo este judío podía creer en el Hijo de Dios si aparentemente todo le señalaba que ese no era el Mesías? No podía ser, porque era un hombre que murió bajo la ira de Dios. Y aunque era verdad que él estaba bajo la ira de Dios, en eso estaban en lo cierto, en lo que estaban equivocados, es que esa ira no era porque él la merecía, sino porque él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y eso lo detalla aún más el versículo 5, y así pasamos a la segunda parte que titulamos Lo que realmente era el siervo. Aquí ya vemos ese cambio súbito que tiene este judío por el brazo de Jehová, y vamos a ver cómo nos detalla más acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos, hermanos, que lo que realmente era el siervo no era un hombre maldito en sí mismo, no, sino que él era un sustituto, uno que estaba sufriendo en lugar de su pueblo pecador. Y aquí tenemos, hermanos, lo que se conoce como la doctrina de la sustitución penal. ¿Qué quiere decir la sustitución penal? Que Cristo murió en lugar de los pecadores, asumiendo la pena y el castigo que ellos merecían. Esa es la sustitución penal. Que Cristo murió en lugar de los pecadores, asumiendo la pena y el castigo que ellos merecían. Esto nos recuerda, hermanos, aquel macho cabrío que era degollado, sacrificado por el sumo sacerdote, que era destazado y puestas sus partes en aquel altar de holocausto que estaba en el lugar santo. Ese fuego representaba la ira de Dios consumiendo ese sacrificio. Esto nos recuerda ese macho cabrío que era sustituto, que iba en lugar del judío que lo presentaba. Como si le dijera a Dios, en lugar de que tu santa ira caiga sobre mí, el pecador, presento, según tú has dicho y mandado en tu palabra, este macho cabrío para que más bien sobre él caiga la ira, y este me representa a mí. La sustitución penal, bien importante, hermanos, para nosotros como reformados, sostenemos firmemente la sustitución penal. Sin embargo, hermanos, en la iglesia, en la historia de la iglesia, no solamente se ha hablado de la sustitución penal para explicar los sufrimientos de Cristo en la cruz. Hay muchas teorías, hay unas heréticas, que esas no vamos a hablar de ellas, pero vamos a hablar algunas de ellas que son bíblicas. Por ejemplo, está una que se llama del Cristo victorioso, la cual nos dice esta teoría que Jesucristo sufrió en la cruz para obtener victoria sobre los enemigos de la iglesia, como el diablo, como el pecado, como el mundo. Por eso se le llama el Cristo victorioso o el Christus Victor, algunos le llaman. Y esta teoría es bíblica. Nosotros vemos en las Escrituras que Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz sobre los enemigos de la iglesia, sobre sus enemigos. Pero también está otra que se le ha conocido como la teoría
del rescate, en la cual se dice que Cristo en la cruz sufrió para rescatar a aquellos que estaban esclavizados a voluntad del diablo. Es decir, que Cristo hizo el pago al Padre para rescatar a los esclavizados por el diablo, lo cual también vemos que es bíblico eso. Hay otra parte que no es bíblica donde se piensa, como en las crónicas de Narnia, que el pago es al diablo, pero nosotros no creemos que el pago es al diablo, lo cual habría muchos problemas en el Evangelio si creemos eso. Pero más bien nosotros creemos que el pago pues es a Dios mismo. Pero también está otra que es la teoría de la dote de la novia, en la cual Cristo sufre en la cruz para comprar una novia para sí, como esa dote que se daba al padre de la novia para poder iniciar una relación, poder casarse con esa mujer. Y también esto lo vemos en las Escrituras, que Cristo compró a su iglesia con su sangre en la cruz. Sin embargo, hermanos, en este pasaje, en este versículo 5, es muy claro la doctrina de la sustitución penal, que Cristo sufre la pena y el castigo que nosotros merecíamos, como un sustituto que va en nuestro lugar. Dice el texto: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nos habla de una muerte cruel y dolorosa. Este judío aquí nos empieza a detallar más acerca de estos sufrimientos en su lugar. Herido nos habla de alguien que es traspasado, de alguien que es aplastado, mientras que molido habla de ser golpeado o destruido. Y nos habla de una experiencia, de una profunda agonía que termina en la muerte. En alguna ocasión, un teólogo habló tratando de explicar los sufrimientos de Cristo en la cruz, hermanos, y él decía que la cruz representaba muy bien los sufrimientos de un alma en el infierno. Voy a parafrasear a este autor. Él llegaba a decir cosas como que Cristo en la cruz, cuando estaba allí crucificado con esos clavos, su cuerpo prácticamente destrozado por aquellos latigazos de los soldados romanos, con aquellas puntas de metal, de hueso, que desgarraban la carne, y que muchos de los que eran así torturados no sobrevivían a esas torturas, morían por lo terrible de ese castigo. Nuestro Señor Jesucristo, estando allí en la cruz, experimentó los sufrimientos del infierno, aún físicamente, porque el crucificado allí en la cruz sufría asfixia. Y en esa desesperación del cuerpo, naturalmente, por querer respirar, buscaba levantarse, pero al levantarse, aquellos clavos que estratégica y diabólicamente estaban colocados por los romanos en las manos producían un dolor y unos calambres indescriptibles que hacían que ahora el cuerpo se apoyara en los pies, pero los pies también tenían aquellos clavos diabólica y estratégicamente colocados en estas terribles torturas. Y no solo eso, sino que el subir y el bajar del cuerpo se raspaba en aquel madero viejo, reutilizado con aquellas astillas, y ese cuerpo lacerado sufría en ese vaivén de tal manera que no había un solo momento de descanso para el crucificado. Era una agonía constante y continua, tal cual sufre un alma en el infierno.
Pero además, hermanos, por los sufrimientos internos de Cristo, el abandono, el ser desamparado, el cargar con aquello que Él tanto odia, como es el pecado. Una experiencia verdaderamente terrible, y con razón aquí Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Podemos ver, hermanos, lo terrible que es el pecado y el precio que nuestro Dios, hecho hombre, tuvo que sufrir. Y del pecado vamos a hablar en el versículo 6, pero continuemos. Aquí dice el texto que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Rebeliones se refiere a ese rechazo voluntario de la ley de Dios. No es que el pecador sea un error el pecado, no, sino que el pecador lo hace conscientemente, rebelándose contra la ley de Dios. Y por eso fue herido nuestro Señor Jesucristo. Y pecados, aquí se refiere ahora a la raíz del pecado, a la causa del pecado. En el versículo 4 hablamos de las consecuencias o los frutos del pecado, como la muerte, dolor, tristeza, enfermedad. Pero ahora aquí hablamos de la causa del pecado, de la raíz del pecado. Con lo cual podemos decir que Cristo sufrió por nuestros pecados en su totalidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí, hermanos, hemos hablado de cosas que son duras, y es que así es el pecado. Hemos hablado de justicia, porque Dios allí descargó su ira sobre el objeto de maldición que en ese momento era el Cristo, el sustituto del pecador. Pero la cruz no solamente es algo así, no es solamente un objeto de maldición, no solamente es justicia, sino además es la muestra del gran amor de Dios para con nosotros. Porque dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Vemos aquí, hermanos, los beneficios de la sustitución. Por un lado, la reconciliación con Dios, y por el otro lado, la expiación del pecado. ¿Recuerdan que hablamos al principio de la expiación, que quiere decir que es quitada la culpa y la contaminación del pecado? Estos son los beneficios de la sustitución: la reconciliación con Dios y la expiación del pecado. Cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él, esa palabra allí que se traduce como paz es la palabra muy conocida como shalom. Shalom, hermanos, en la Biblia tiene varios significados. En ocasiones, shalom se refiere a una paz consigo mismo, una paz interna. En otros momentos, shalom se refiere a una paz para con mi prójimo. Pero también en otros lados, como en este pasaje, se refiere a una paz con Dios. Y en el contexto de este pasaje nos habla de la paz con Dios, de una reconciliación con Dios. Mientras que expiación, cuando dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Quiere decir que el sacrificio de Cristo nos limpia de la contaminación y nos quita la culpa del pecado. Esa llaga herida, esa llaga abierta por esas laceraciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo, provocaron nuestra salud. Miren cómo dice Levítico 16, del 9 al 10. Ahora sí, vamos ahí, hermanos, a Levítico 16,
del 9 al 10, cómo aquí se nos habla nuevamente de este ritual de la expiación, se nos presenta los dos machos cabríos y vean cómo habla aquí de la reconciliación y de la expiación que se hacía por medio de estos animalitos. Levítico 16, 9 al 10. Dice: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Isaías, usando lenguaje de Levítico para hablarnos del Mesías que vendría a traer reconciliación con Dios y la expiación del pecado, quitando la culpa y la contaminación del pecado. Pasemos así, hermanos, a nuestro tercer y último punto, lo que ahora confesamos del siervo. Lo que ahora confesamos del siervo, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tenemos aquí un resumen de toda esta sustitución que hemos hablado, hermanos. Y antes de abordar este último versículo, quería contarles un relato. En el siglo XIX hubo uno de los predicadores más conocidos en los Estados Unidos, de nombre D.L. Moody. Él en una ocasión cuenta que después de una de estas campañas evangelísticas, él ya se retiraba a bordo de un tren. Mientras el tren iba avanzando, un hombre corriendo por afuera lo alcanzó y le gritó al predicador: ¿qué debo hacer para ser salvo? Moody, desde el tren avanzando, le dijo: tú no puedes hacer nada. Ya todo está hecho. Ya lo hicieron por ti. Respondió el hombre: ¿cómo me puedo salvar? Este hombre había estado en aquella campaña evangelística y había recibido convicción por el Espíritu de Dios. El brazo de Jehová se había manifestado en él cuando el Evangelio fue predicado por este predicador. Moody volvió a responderle desde el tren. Isaías 53, versículo 6. Vaya al primer todos y lea detenidamente hasta el segundo todos. Así resolvió Dios nuestro problema. Y es lo que vamos a ver, hermanos. ¿A qué se refería aquí Moody con vaya al primer todos, lea detenidamente hasta el segundo todos? Así resolvió Dios nuestro problema. Sustitución. El primer todo se refiere a que todos hemos pecado, como dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mientras que el segundo todos nos habla de cómo Dios resuelve este problema cuando dice: mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hablemos del pecado, hermanos. Todos nosotros, judíos y gentiles, hemos pecado. Todos nosotros hemos violado la santa ley de Dios. Ya sean los Hitlers o aquellos
que tienen una mala disposición a algo, un mal pensamiento o una llamada mentira piadosa, todos hemos pecado contra Dios, todos hemos violado la ley de Dios y por lo tanto todos merecemos el justo castigo de Dios en el infierno. Yo no lo puedo explicar de mejor manera que el propio profeta Isaías. Vamos, hermanos, a Isaías 1, del 4 al 6, que nos dice Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, acerca de la condición del hombre fuera de Cristo. Dice Isaías 1, del 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todos hemos pecado. Pero, hermanos, amigos, para no refugiarnos en el rebaño, como suele decirse, es decir, para no decir, bueno, como todos somos pecadores, pues de alguna manera no me siento tan mal, ¿no? Alguien podría pensar así. Como alguien, no es lo mismo que en un salón de clases, solamente tú saques 0 y los demás aprueben, eso es horrible, a que todos saquen 0. Si todos sacan 0, de alguna manera dices, bueno, no está tan mal, todos reprobamos. Alguien puede pensar así acerca del pecado, pero vean la palabra de Dios como no nos deja, más bien nos deja sin salida. Cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas rebeldes. Pero dice, cada cual se apartó por su camino. No solamente somos pecadores todos, sino todos y cada uno de nosotros en lo individual. Vean, hermanos, yo lo voy a leer, como el Salmo 14 habla de todos y de uno, plural y singular. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Como ovejas rebeldes que se desvían y que se exponen al peligro. Así estábamos nosotros, hermanos, fuera de Cristo, rebeldes, yendo en contra de la ley de Dios conscientemente, aunque sabíamos que estaba mal, aún así corríamos al pecado, nos desviamos y estábamos expuestos al peligro de un día morir sin Cristo y pasar toda la eternidad en el infierno. Pero gracias a Dios que tuvo de nosotros misericordia y como un buen pastor nos agarró y nos trajo. Porque sigue diciendo el versículo 6 en la última parte, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí la palabra más es una contraposición a lo que antes dijo, es decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mientras estábamos nosotros en nuestros pecados, mas, sin embargo, a pesar de, aunque el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahí está el gran amor del Padre. Vimos el gran amor de Cristo en su disposición a llevar una carga que no le pertenecía, nuestros pecados, tanto sus consecuencias como su raíz. Pero ahora aquí vemos al Padre
al Padre que funge como el sumo sacerdote en relación con su Hijo, quien es la víctima. Vemos aquí al Padre tomando, por así decirlo, la cabeza del Hijo, presionándola, confesando los pecados de su pueblo y además derramando su ira sobre él. Porque cuando dice cargó, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, quiere decir echó, como si todas las flechas de nuestros pecados fueran sobre ese blanco que es Cristo. Eso es cargó, echó sobre él todos nuestros pecados sobre su Cristo. Como bien dice Levítico 16, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. La entrada del templo, del tabernáculo, estaba al oriente y ese macho cabrío que llevaba los pecados era alejado hasta el occidente y hizo alejar de nosotros nuestros pecados como el oriente está del occidente. Ese es el significado de esa expresión, hermanos. Cristo sufrió fuera de la ciudad, en soledad, en aquel monte del Gólgota, en aquel monte de la calavera. Sufrió en soledad, en el desierto, llevando allá nuestros pecados. Aquí vemos, hermanos, que nuestros pecados fueron cargados sobre Él, pero es importante aclarar que nuestros pecados no contaminaron a Cristo. Es decir, Él nunca fue un pecador en sí mismo. Él cargó con nuestros pecados. Esto se conoce como que Él llevó, o sea, el Padre imputó sobre Él nuestros pecados, cargó sobre Él, no infundió nuestros pecados. Así como aquel macho cabrío sobre el cual se confesaban los pecados y simbólicamente cargaba con ellos, no es que ese macho cabrío de pronto, cuando el sumo sacerdote confesaba los pecados, se deformara y de pronto se le cayera una pata o se enfermara. No pasaba eso. Simbólicamente cargaba con ello. De igual manera Cristo, Él sí cargó con nuestros pecados, pero no fue contaminado con nuestro pecado, sino que le fue imputado. Este es un término legal. Le fue puesto a su cuenta, a la cuenta de Cristo, y sufrió en nuestro lugar. Pero no solo a Él le cargó nuestros pecados, le fueron imputados, sino que también cuando nosotros confiamos en Él, su justicia nos es imputada a nosotros y por eso somos declarados justos delante de Dios. Por eso este último versículo, hermanos, es conocido también como el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, hermanos, nuestras aplicaciones. Amado hermano en la fe, amado hermano que has puesto tu confianza en Cristo, amado hermano que ahora confiesas a Cristo como tu Señor, como tu sustituto, el que llevó tus pecados y que ahora llevas su justicia por su gracia, por su gran amor. El Evangelio debe encender nuestros corazones. El Evangelio, hermanos, es ese combustible para nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones son repetitivas, son frías, a veces son con falta de fe, pero meditemos en el Evangelio.
Recuerda, amado hermano, cómo estabas antes de Cristo, antes de conocerle. Recuerda cuando te predicaron el Evangelio. Quizá muchas veces, pero hubo una vez que escuchaste verdaderamente por el brazo de Jehová y abrazaste a este Cristo y creíste en Él y pusiste toda tu confianza en Él y ahora confiesas que este es el Señor, que este es el Salvador, que este es el único Dios vivo y verdadero. Esto debe encender tu corazón para orar con mayor fervor, con lágrimas, con pasión por las almas, adorando a Dios. Aún si estás desanimado, el Evangelio puede animarte, puede encender tu corazón si meditas en lo que Cristo ha hecho por ti. Medita en los sufrimientos del Salvador, medita en el gran amor, en la gran disposición que Él tuvo para salvarnos. Y este aún es tema, si el Señor permite, de un próximo sermón, la gran disposición del Salvador para morir por nosotros. Aún en las tentaciones, hermanos, el Evangelio nos ayuda a recordar los sufrimientos de Cristo en la cruz y cuánto debemos aborrecer el pecado que tanto le costó. En la enfermedad, amado hermano, ahora que varios hemos estado enfermos, y particularmente aquellos hermanos que tienen enfermedad de tiempo, aún el Evangelio puede encender tu corazón, puede animarte, sabiendo que Cristo sufrió por eso y que tienes la esperanza de que esto no será para siempre, porque Él ya te ha librado de aquello que sufriríamos eternamente en el infierno. Aún el mismo puritano Matthew Henry hablaba de cómo usar nuestra enfermedad para nuestro bien. Cuando estamos enfermos, podemos meditar en los sufrimientos de un alma en el infierno y estar agradecidos a Dios de haber sido librados de eso. Y amado amigo que estás aquí, esto es lo que tú debes de confesar para ser salvo. En el versículo 6, tú debes confesar, vimos, que eres un pecador. No solamente uno entre muchos, es verdad, todos somos pecadores, pero para que vengas a Cristo es necesario que tú entiendas que tú eres el pecador, el más grande de todos. Que cuando tú leas acerca de Hitler, de a un secuestrador, no te justifiques, sino digas, yo soy peor que ese hombre. Quizá a él se le permitió hacer más cosas, pero si Dios me soltara, por así decirlo, yo haría cosas peores que ellos. Si tuviera las posibilidades, lo haría. Soy pecador. Sí, Señor, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Merezco el infierno. Yo me he rebelado contra ti. Nadie me ha obligado. Yo he mentido. Yo he codiciado. Yo soy culpable. No me justifico delante de ti. Yo digo amén a lo que tú dices, que soy un pecador. Pero al mismo tiempo, amado amigo, reconoce que Jesucristo llevó pecados como los tuyos en la cruz y que tú puedes ser salvo y que no estás exento de esto. No importa cuánto mal hayas hecho, si reconoces tu pecado, te dueles, lo confiesas, te arrepientes de todo corazón y pones toda tu confianza en este sustituto que murió en lugar de los pecadores, tienes la garantía de Dios de que serás salvo. Aquí hay muchos testigos. Damos testimonio de que eso ha sucedido en nuestras vidas. Cree en el Señor Jesús hoy. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre justo, Padre de misericordias, gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esa ofrenda grata delante de ti, por ese sacrificio en nuestro lugar,
porque por sus heridas hemos sido nosotros sanados, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir para ti, como dice las Escrituras, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta gran obra, en el bendito evangelio que has obrado en nosotros, Señor, en esta gran salvación, en esta bendita historia de algo que ya ha ocurrido en el pasado y que hoy en día sigue teniendo el mismo poder para levantar a los muertos. Ten misericordia, Señor, de las almas que hoy han escuchado tu palabra. Levanta a los que aún siguen en sus pecados, que vengan con toda confianza a ti, aquellos que están temblorosos, y hallen en ti paz y reposo y reconciliación, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Permítenos alabarte por esto, Señor, y encomendamos nuestras almas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.